Hola, buenas tardes, o noches, les traigo otro cap de este hermoso fic, espero les guste. Y sin nada más comencemos. Descargo de responsabilidad. Las imágenes y la historia no son de mi propiedad. Link del autor de la historia en la descripción. Capítulo 12. Oh, cielos. Hasta el aire aquí es más puro, como si los pulmones no se llenaran de oxígeno, sino de algo brillante y luminoso. El alma parece descongelarse. Bastó con cruzar el portal para sentir una extraña calma envolverme. Como si la luz me abrazara, recordándome. Aquí no tengo enemigos. Aquí hay serafines todopoderosos, que siempre ayudarán, o, al menos, fingirán hacerlo. Ni siquiera me había dado cuenta de lo mucho que pesa el infierno. Por lo visto, uno se acostumbra cuando todo es caos y huele a azufre. Pero aquí solo quieres respirar hondo. Tendré que preguntarle a alguien más tarde, quizá a la propia Será, ¿qué tipo de efecto es este, psicosomático o algo más? Carmilla me siguió. Su rostro estaba tenso, sus ojos expectantes, esperando el veredicto. Parecía creer de verdad que la iban a ejecutar por matar a un exorcista. Miré la cabeza que aún llevaba. La máscara estaba congelada en una mueca de dolor. Muy humana. A mí también me dio un vuelco el corazón. Menos mal que Arfi y yo llevábamos mascarillas. No sé si habría podido mantener la compostura. Casi nunca había visto cadáveres. Bueno, quizá los de mis abuelos, pero yo era una niña entonces, y parecían como si estuvieran durmiendo. Pero aquí estaba la muerte en todo su esplendor, desnuda y sin adornos, una cabeza cercenada. No te preocupes, pecador, cumplo mi palabra, dije con un ligero sentimiento de vergüenza. Otra vez este papel, no era mío. Cansado de fingir, para ser sincero. Carmilla me lanzó una mirada cautelosa, asintió y continuamos nuestro camino. Menos mal que tengo a Lute. Me mandó la ruta con antelación. Puede que el edificio no sea grande, pero seguro que ayuda. Aunque sea imposible perderse por aquí, se agradece sentir que a alguien le importa. Caminamos por pasillos pintados en tonos blancos y dorados. La luz se reflejaba en las superficies lisas, dando la impresión de que las paredes respiraban. Finalmente, llegamos a una puerta enorme, adornada con símbolos brillantes. La toqué y se abrió con facilidad, como si fuera de plumón, no de metal. Sin crujidos, sin resistencia. Más allá de la puerta, un enorme salón. Todo bañado en luz. Paredes de un resplandor blanco que no obligaban a entrecerrar los ojos. Al contrario, invitaban a contemplarlas eternamente. A los lados, altas sillas para los serafines, esculpidas en luz, como tronos de dioses olímpicos. Abajo, cerca del centro del salón, un lugar para acusados y acusadores. Una mesa y una silla doradas, pero elaboradas con la misma precisión inimaginable. La atmósfera del sexto episodio no me convencía del todo, así que me permití modificarla un poco. Solo un poquito. No te importa, ¿verdad? Y entonces, me fijo en Será. La líder de los serafines, responsable de la seguridad de los habitantes del cielo. Por cierto, fue ella quien autorizó los exterminios. En aquel entonces, se llevaban a cabo una vez cada 100 años. Pero Lute me lo explicó claramente. Adán puede cambiar el calendario si hay una razón. Formalmente, le rindo cuentas a Será, pero en esencia, somos iguales. Solo que yo también soy el jefe. Será apareció en forma humana. Una mujer alta y esbelta, de piel morena. Pecas blancas salpicaban su nariz. Su cabello, plateado, con un suave degradado. Sí, busqué nombres de peinados en Google. Sus ojos. Iris blancos, esclerótica gris azulada y pupilas color lila oscuro. 6 alas, no doradas como las mías, sino de un tono melocotón pálido con iridiscencia blanca. Sobre su cabeza, 2 halos. Uno familiar. El otro, puntiagudo, incrustado de piedras azules. Una corona, tal vez. Será me miró sorprendida.
Claro, lógica. Adam se afeita la barba, trae la cabeza de un exorcista, trae a un pecador, un típico viernes por la mañana en el cielo. Y encima, su lugarteniente llama y dice que Adam tiene información muy importante. Me da miedo imaginar lo que le pasaba por la cabeza en ese momento. Será. La saludo con la mano libre, con voz enérgica, mientras sujeto la cabeza de Arfi con la otra, tras haber desactivado el modulador de voz de mi máscara. Te traigo información importantísima. Oye, Carmilla, ¿quieres decirle por qué te he traído? De inmediato marco la pauta de la reunión y esquivo las preguntas cediéndole la palabra a Carmilla. Una manipulación común, pero efectiva. Adam, ¿podrías explicarme qué está pasando? La voz de Será denotaba irritación, y su expresión era una mezcla de tu madre o yo que dejaste la universidad y trajiste una prostituta a casa. Lástima que mis brillantes manipulaciones a veces no funcionen, pero al menos no está lanzando rayos con gritos sobre el poder, y menos mal. Oh, mi querida amiga aquí presente lo explicará todo. Anda, Carmilla, cuéntale por qué estás aquí. Durante el último exterminio, maté a un exorcista, soltó Carmilla de repente. Las armas angelicales también pueden matar a los exterminadores. Será guardó silencio. A juzgar por su expresión, desconocía esa característica de las armas angelicales. Al parecer, el gran y poderoso líder de los serafines no había leído el manual técnico de tal invento. ¿No podían haberle añadido algún tipo de seguro? ¡Qué disparate! Como sabéis, antes no llevaba la cuenta del desgaste natural de las armas angelicales. Como resultado, ahora hay unas 2 o 100 toneladas de metal en el infierno que hasta los pecadores pueden usar para matar a un exorcista. ¿Alguna idea de cómo podemos salir de este lío? Podría consultar con los otros serafines. Existe la posibilidad de que podamos devolver la mayoría de las armas al cielo, pero ¿por qué trajiste a un pecador aquí? ¿Y qué hace la cabeza de un exorcista en tu mano? Esta es la cabeza de la mismísima exorcista que murió en la última purga. Enterramos su cuerpo, ¿verdad? En realidad, las muertes entre ángeles han sido increíblemente raras últimamente, así que prácticamente toda la población de la ciudad donde ocurren asiste al funeral, y los serafines dan discursos y hacen magia. Yo estuve allí. Me conmovió mucho. Quiero que encuentre la paz. Por eso pregunto, ¿puedes volver a colocar su cabeza junto a su cuerpo? Es posible. ¿Por qué no lo moví yo mismo? Como dije, los serafines hacen algo en las tumbas de los guerreros caídos, así que no quería estropear su trabajo. Literalmente sentí una densa estructura de luz y no quería destruirla. Así es, Adam. Por supuesto, haré todo lo posible. Será agitó la mano y la cabeza desapareció en un destello de luz. Excelente. No está bien enterrar a un guerrero decapitado. ¿De dónde saqué semejante idea? Carmilla había estado detrás de mí todo este tiempo, claramente sin entender por qué estaba allí. Pero todo tiene una razón. La presencia de la pecadora distrae a Será, la saca de sus pensamientos. Con ella cerca, Será no se comportará como si estuviéramos solas. Un viejo truco, pero funciona. Como una madre que de repente empieza a sonreír cuando traes a una amiga a casa, aunque hace 5 minutos quería echarte. Así que, Será, esta pecadora es una de sus señoras. Quiere arrepentirse y entregar sus armas angelicales. Tiene, un montón, créeme. ¿Te importa si la acojo aquí con nosotros un tiempo? La devolveré al infierno esta noche. ¿De acuerdo? ¿Y por qué necesito esto? Es sencillo. No se puede obligar a alguien a que le caigas bien. Aunque obligue a Carmilla a arrepentirse, no servirá de nada. Pero si le demuestro que ella y sus hijas estarán a salvo aquí, correrá al templo más cercano a confesarse por su cuenta. Ofrecerle un filete a una persona hambrienta es una manipulación ancestral. Para Carmilla, lo primordial es la seguridad y la estabilidad de sus hijas.
En el infierno, esto solo se logra con fuerza y poder, pero aquí, en el cielo, puede vivir en paz, sin temor a que algún pecador la ataque por la noche. Para negociaciones. Supongo que por fin has comprendido que la oscuridad también afecta a tu conciencia, ¿verdad? Loable, dijo Sela con calma. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué demonios acabo de oír? Bueno, sí, el infierno afecta la mente de cualquier ser, dije, como si nada. Una prueba. Si me equivocaba, todo estaba perdido, pero si acertaba, me sorprende que lo hayas admitido. Será me miró de arriba abajo con cierta sorpresa. Pero me alegra que hayas madurado tanto. Tu teniente dijo que habías cambiado. Imposible, Luce no pudo haberme traicionado. Imposible, ¿verdad? Me alegro de que por fin hayas empezado una relación, continuó, negando con la cabeza. Me dolía verte conformarte con simples aventuras de una noche. Uf. Casi me da un infarto. Por un segundo, pensé que Lute le había contado todo y que mi tapadera se desmoronaba. Pero no. Ella, como siempre, lo había previsto todo. Incluso encontró una explicación para evitar sospechas. Cuando llegue a casa, la cubriré de besos. Genial, será. Ahora piensa en cómo podemos recuperar las armas angelicales. Yo me encargaré de negociar la devolución de la mayoría al Anillo del Orgullo, dije con un gesto de despedida y salí del salón. Carmilla me siguió, mirando a su alrededor con expresión de completa desorientación. Al parecer, no se esperaba que de verdad no fueran a matarla. Bueno, esto es solo el principio de las sorpresas. Pronto le daré un tour por el cielo, je. Luce y yo habíamos acordado de antemano que no me buscaría hasta la noche. Al fin y al cabo, no sabe todo sobre mis planes, lo que significa que podría interferir sin querer. Por cierto, fue idea suya. Darme espacio. ¡Qué lista! Pero aún así, lo que más me atormentaba ahora era el comentario casual de Sera. La oscuridad y el infierno sí pueden afectar la mente. Excelente. ¿Y por qué demonios nadie me advirtió de esto? ¿Por qué demonios no se reveló esta información tan importante en la serie animada? Maldita sea, sabía que era una tontería confiar en el canon, pero esperaba que al menos los puntos principales se mostraran con normalidad. Entonces, ¿por qué demonios no afecta a Charlie? ¿A Pentious? ¿A Carmilla? Por eso me sentí tan extraño en el infierno. Cambios de humor repentinos, la sensación de ser un personaje de un videojuego y que todo a mi alrededor fuera irreal. Todo encajaba. Era el infierno afectándome, corroyéndome por dentro, jugando con mis nervios. ¡Qué completa estupidez! Y de nuevo, ninguna información. Dios, si estás escuchando esto, murmuré entre dientes, entonces eres una muy mala idiota por no haber considerado necesario inculcarme información tan importante durante la transmigración. Chasqueé la lengua, casi mordiéndome la boca, saqué el móvil y rápidamente le envié un mensaje a Lute. Todo salió bien. Llegaré a casa por la noche. No olvides calentar el pastel de frambuesa. En realidad, prefiero la manzana, pero Neaven tienen una actitud muy extraña hacia ellas. Existen, pero no les gusta usarlas para cocinar. Les evoca asociaciones innecesarias. ¿Y ahora qué? Carmilla seguía caminando detrás de mí, un poco rezagada, pero su voz ya no tenía la agresividad de antes. Ahora denotaba curiosidad mezclada con cautela. Claro que intentaba ocultar sus emociones y aparentaba calma, pero esas tácticas no me afectan. Y a continuación, dije con una sonrisa pícara, tú y yo daremos un pequeño paseo por el cielo. Y luego te contaré un pequeñísimo secreto. Después te dejaré volver. Vivo e ileso. ¿Trato hecho? Reflexionó un instante, su mirada se volvió pesada. Trato hecho, exhaló finalmente. Dejé de lado mis pensamientos ansiosos sobre la influencia del infierno hasta la noche, cuando quizá podría reflexionar con más calma.
En ese momento, tenía otro objetivo. Concentrarme en Carmilla. Necesitaba lograr su arrepentimiento sincero, no solo palabras, sino un verdadero deseo de expiar todo. Y después, entrar en el cielo. Antes de partir, abrí un portal a las afueras de la ciudad. Calles estrechas y empedradas, árboles en flor, el aroma de las flores que flotaba en el aire, todo a mi alrededor parecía cantar. Todo aquí se siente un poco irreal, murmuró Carmilla, mirando a su alrededor. Demasiado limpio. Prácticamente estéril. Eso es porque estás acostumbrado a la suciedad, dije entre risas. Y al hecho de que, en cada esquina, alguien está comiendo o matando a otro. Ella sonrió con sorna en respuesta, pero no replicó. Entramos en un pequeño parque. Lucy a veces me arrastraba hasta aquí para correr. No le veía el sentido, pero no quería discutir con mi mujer por una tontería así. En el centro, una fuente murmuraba una suave melodía. La gente estaba sentada en los bancos, casi siempre en silencio. Algunos leían, otros daban de comer a las palomas, eran de varios colores bonitos y brillaban tenuemente. Nos acercamos a un banco bajo un árbol y nos sentamos un rato, simplemente disfrutando del silencio. ¿Sabes? Dijo tras una pausa, es realmente precioso aquí. Eso se debe a que, por primera vez en mucho tiempo, estás en un lugar donde nadie quiere usarte, matarte ni aprovecharse de ti. ¿Alguna idea de por qué te estoy mostrando esto? ¿Quieres castigarme por matar a tu subordinado? Dijo con mucho pesimismo. Niego con la cabeza y me levanto del banco. Ahora mismo, no veo en ella a una de las amas del infierno, ni siquiera a una madre, sino a una mujer común y corriente que ha pasado toda su vida en una situación jodida. Luego entramos en una acogedora cafetería de la esquina. Su fachada estaba adornada con hiedra. Dentro, olía a canela y vainilla. Pedimos tortitas, al estilo americano, también llamadas flapjacks. La mía con mermelada de cereza y la de Carmilla con caramelo y nueces. Probó con cautela el primer trozo, y se quedó helada. Parece que no se esperaba que estuviera tan deliciosa. Sí, el chef local lleva 3000 años dedicándose a esto, así que su talento es verdaderamente divino. Nos sentamos un buen rato, hablando de un montón de cosillas. ¿Cómo está estructurado el cielo? ¿Quién se encarga de qué? Chistes sobre ángeles con manía de control, lo siento, será, no pude resistirme, e incluso discutimos sobre qué pasaría si el chef del pueblo abriera un café en el infierno. Ella afirmaba que se convertiría en el señor más influyente porque los pecadores venderían sus almas por su comida. Carmilla reía a menudo, con un dejo de cansancio y tristeza, pero con sinceridad. Y eso era importante. Al acercarse el atardecer, cuando el cielo sobre Aven comenzó a pintarse de suaves tonos melocotón y dorado, salimos de los límites de la ciudad y nos dirigimos hacia el cementerio. Estaba situado en una colina, con vistas a los alrededores. A diferencia de los cementerios terrenales habituales, todo aquí parecía luminoso. No lúgubre, no siniestro. Más bien, tranquilo. Lápidas blancas, senderos bien trazados, árboles altos con hojas plateadas que susurraban con la suave brisa, como si susurraran plegarias. El aire estaba impregnado de un sutil aroma a incienso y algo más. Algo indescriptible, algo que solo se podía sentir allí. Ni rastro de tristeza, ni sombra de muerte. Solo una sensación de paz. Como si todos los que descansan aquí hubieran encontrado por fin lo que habían buscado durante toda su vida. La paz. Carmilla aminoró el paso, miró a su alrededor, e inmediatamente lo comprendió todo. Me miró de una forma extraña. No había miedo en su mirada, pero tampoco confianza. Era esa mirada que se le da a una puerta cerrada, sabiendo que tras ella hay una respuesta que uno prefiere no oír. Pero ella no dijo nada. ¿Sabes? Empecé, mirando al frente sin voltear, este cementerio es diferente de los demás. ¿Sabes en qué sentido?
No, respondió, un poco más baja de lo habitual. Esbozó una pequeña sonrisa triste. Me había quitado la mascarilla en la cafetería. No me impedía comer, pero estaba más acostumbrada a estar sin ella. Aquí solo descansan los exorcistas. Aquellos que cayeron a manos de los demonios. No hubo respuesta. Solo un leve suspiro y algo parecido a una tos ahogada. Tal vez por nerviosismo, o tal vez se había atragantado con polvo, que, por cierto, nunca ha existido aquí. Caminamos por el callejón central hasta que nos detuvimos frente a una de las tumbas. Pequeña, pulcra, adornada con ramas de lirios que aquí no se marchitaban. Un nombre estaba grabado en la lápida. Arfi Marielle. Que su luz sea eterna. Carmilla se detuvo como si estuviera clavada al suelo. No dije nada. Simplemente me quedé a su lado. En momentos como estos, las palabras sobran. ¿Me sorprende su comportamiento? Sin duda. En la caricatura, parecía completamente diferente. Pero, al parecer, allí la retrataron, superficialmente. Una imagen. Un personaje. No una personalidad. Aquí, en el cielo, se revela completamente distinta. Poco a poco, como capa por capa, la esencia del infierno se va desvaneciendo de ella. Sí, sin duda mató. Bueno, ¿cómo si no, si vivió en el infierno? Pero parece que matar a un pedófilo y matar a un ángel, para ella, por extraño que parezca, no son lo mismo. Y eso es bueno. Muy bueno. Significa que aún conserva sus principios. Creo que el trato que recibe aquí también influyó. Los habitantes del cielo, son diferentes. Gente amable y simpática, con sonrisas sinceras y buenos deseos. Alguien ofreció ayuda, otro simplemente saludó al pasar. Y, lo más sorprendente, nada era fingido. Sin pretensiones, sin falsedades. La gente aquí era genuinamente amable. De verdad. Esto me alegró. Pero para ella, al parecer, todo esto rompió su esquema. En el infierno dicen cosas muy distintas del cielo. Que allí hay bastardos arrogantes e hipócritas, que los seres celestiales desprecian a los caídos y jamás los aceptarán. Pero hasta ahora, lo único que había visto eran sonrisas radiantes, rostros sinceros y griega. Benevolencia. Sí, aún lleva la oscuridad dentro de ella. Todos lo sienten. Es una huella demasiado oscura como para pasar desapercibida. Pero yo estaba con ella. Adam. Y eso bastó para que nadie hiciera preguntas. Incluso otros exorcistas con los que nos encontramos en la ciudad me saludaron con un gesto de cabeza, me dirigieron la palabra con miradas curiosas, pero nadie dijo una palabra, ni siquiera miraron de reojo a Carmilla. Resulta que tienen aquí unos vecinos muy tolerantes. Desde luego, no te contarían esto en el infierno. Llevábamos un rato de pie junto a la tumba de Arfi. El viento nos despeinaba suavemente. El tiempo parecía haberse detenido. Y de repente Carmilla habló, en voz baja, casi en un susurro, como si temiera que alguien más la oyera. ¿Sabes? Me arrepentí profundamente de haberla matado. La miré en silencio. Entiendo por qué son necesarios los exterminios. Estaba dispuesta a morir ese día, admitiendo mi insensatez, pero mis hijas, apretó los dientes. Pero por mis hijas, estoy dispuesta a todo. Incluso a un atentado suicida. Eso es normal, ¿no? Eso es humano, respondí. Y eso, créeme, se valora más en el cielo de lo que crees. Ella no respondió, sino que bajó la mirada, como avergonzada de su sinceridad. ¿Recuerdas que te prometí una sorpresa? Pregunté, cambiando mi tono a uno un poco más ligero. Lo recuerdo, respondió con un tono de cautela, como si esperara algún tipo de prueba o truco. La sorpresa es esta. Si expías tus pecados, hice una pausa. Entonces incluso un pecador puede entrar en el cielo. Lentamente alzó la vista hacia mí. Y por primera vez en todo este tiempo, algo apareció en sus ojos que no había visto antes. Esperanza.
Frágil como el cristal, pero brillante como el primer rayo de sol tras una larga noche. ¿Es eso posible? Si estuviera mintiendo, ya no estarías aquí. Y yo no estaría perdiendo el tiempo dando un paseo y comiendo tortitas, ¿no crees? Carmilla soltó una risita ahogada y se secó el rabillo del ojo. Daba igual que fuera el viento o una lágrima. No prometo poder arreglarlo todo de inmediato, dijo, dudando. Pero quiero intentarlo. Por ellos. Eso es precisamente lo que importa, asentí. Seguimos caminando en silencio por el cementerio un rato más. Miraba menos a su alrededor, parecía menos perdida. Sentí como si la tormenta en su interior comenzara a amainar. Tengo a mi disposición una cierta cantidad de armamento angelical. Esto es justo lo que estaba esperando. Ella misma lo mencionó. ¿Cantidad? 70 toneladas de lanzas, 5 toneladas de espadas, unas 10 toneladas de diversas armas de fuego, ya reforjadas en el infierno. ¿Lo llevas contigo? No. Está todo escondido en varios lugares. El infierno es peligroso, a diferencia del cielo. ¿Sabes cómo animar a un tipo?, dije con una ligera ironía. De acuerdo. ¿Tienes los medios para reunirlo todo en un solo lugar? Sí. Necesitaré 3 días. Guardé silencio un instante y luego asentí. Bastante rápido para semejante cantidad de armas. Teniendo en cuenta que una lanza pesa alrededor de 1 kilogramo, perfecto. Cuando esté listo, avísame. Intercambiamos números. Es extraño que la comunicación funcione entre dimensiones. Aún me sorprende un poco. Finalmente, nos detuvimos cerca de ese parque. Ha llegado el momento, dije. Carmilla simplemente asintió. Nos vemos, Carmilla. Pero la próxima vez tendrás que venir tú misma. Bien merecido. Extendí la mano y el aire frente a nosotros vibró. Un suave resplandor blanco se arremolinó, formando un arco. Un portal al infierno. Carmilla me miró una vez más, asintió y entró. El portal se cerró. Solo quedaba un leve silencio. Y la sensación de que alguien en ese cementerio había dado el primer paso hacia la redención. Espero que todo salga bien. Y ahora, es hora de volver a casa. Habla con Lute, discutan finalmente sobre la influencia del infierno. Y luego, descanso. Mañana es día libre. Sin entrenamiento, sin reuniones ni planes nuevos. Solo un día libre. Me lo he ganado, carajo. Pero pasado mañana, podría pasarme por el hotel de Charlie. Creo que le alegrará verme. Su brillante ingenuidad, por extraño que parezca, resulta incluso apropiada en estos momentos. A veces conviene recordar para qué sirve todo esto. Pero Baggie, con ella es más complicado. Es una bomba de relojería. Hay que pensar bien su reacción. ¿Cómo abordarla? ¿Qué decirle y si merece la pena? No olvida ni perdona fácilmente. Y yo probablemente tampoco perdonaría algo así. Capítulo 13. Como hombre de palabra, curiosamente, tenía la intención de cumplir mi promesa. Volver a casa. Extiendo mis alas, me elevo hacia arriba y siento el viento con el pecho un par de minutos, ¿qué puedo decir? Disfruto muchísimo volando, y además es impresionante. Un auténtico arcángel, caramba. Pero no. Por supuesto que no. Justo cuando me disponía a realizar el primer movimiento, una luz dorada me envolvió. Tan suave, cálida, casi acogedora, si no fuera porque un instante después, ya estaba allí. En ese salón excesivamente luminoso, excesivamente majestuoso, donde ya había estado ese mismo día. Solo que ahora, además de Será, toda la élite estaba reunida allí. Los serafines. El equipo completo. Ups. Adam, por fin has terminado, dijo Será, mirándome como si hubiera arruinado el mantel en una cena. Y ahora quiero saber por qué trajiste a un pecador al cielo. ¿Entiendes que algo así es sumamente indeseable? Joder.
Me relajé, creí en mí mismo, y ahora estoy rodeado de los seres más poderosos de este maldito universo, intentando averiguar cómo salir de esta situación. Entendido. Es sencillo, dije entre dientes, intentando parecer lo más imperturbable posible. Estoy, joder, haciendo mi puto trabajo. Resolver el problema del infierno. Lo mejor que puedo, digamos, con mis jodidas y modestas habilidades. Sí, me pasé un poco, pero la emoción se colaba en cada frase. El cansancio, la tensión, la constante sensación de estar fuera de lugar, pero tener que cumplir con mi papel, era increíblemente exasperante. ¿Qué problema hay? Preguntó Emily, con ese mismo interés ingenuo que te hacía querer abrazarla y a la vez darte un golpe en la frente. Sí, exacto. Que se joda el infierno. Repetí. Y, la verdad, maldecir delante de seres tan brillantes e inocentes era increíblemente difícil. Probablemente era el eco de mi vida pasada. Adam, intentó detenerme. Su rostro reflejaba pánico. ¿Y si le dijera algo sobre las purgas anuales? Ya sabes, sobre ese encantador acto de exterminio masivo de almas pecadoras, que ni siquiera los serafines de aquí conocen. Me pregunto cómo intentaría escabullirse. Spoiler. Ella no lo haría. Si no hubiera tenido cierta información, habría usado precisamente eso, pero las MILF serafines tuvieron suerte, así que no se enterarán de las purgas en un buen tiempo, probablemente. No me interrumpas, la interrumpí, mirándola fijamente a los ojos. Con frialdad. Con calma. Y luego añadí, sin dejarla siquiera abrir la boca. El problema del infierno. Creo que te has dado cuenta de que los pecadores del infierno no pueden ser redimidos. Se considera imposible, ¿verdad? Porque no ha habido un solo caso confirmado en toda la historia de la humanidad. Eso es precisamente lo que yo llamo el problema del infierno. Un segundo. Y silencio. Me miró sorprendida. La leve sorpresa se transformó en una cautelosa calma. ¿Qué? ¿No creías que empezaría a hablar de redenciones? ¿Qué esperabas, ¿Pensabas que me pillarían como a Adán en el canon? Sí, claro. Ni hablar. Se equivocaron de persona. ¿Redención? Repitió Emily, pero la alegría ya se colaba en su voz. ¿Y usted se dedica a rehabilitar pecadores? Sus ojos brillaron como guirnaldas navideñas. Una actitud tan sorprendentemente positiva. ¿Por qué se alegraba tanto de los intentos por cambiar a los pecadores? Sí, estoy aquí pensando en cómo resolver este problema. Incluso llegué a un acuerdo con la princesa del infierno para cooperar, anuncié con calma, como si hablara del clima. El rostro de Sera se alargó de forma tan cómica que apenas pude contener la risa. Se quedó boquiabierta. ¡Qué gracioso! Emily, en cambio, parecía brillar aún más, mientras que los rostros de otros serafines se fruncían como si hubieran mordido el limón más agrio a la vez. ¡Qué gracioso! Y esto, continué, asintiendo levemente hacia un lado, fue una prueba de la influencia de la oscuridad en la mente. Encontré a una pecadora que tenía una oportunidad de redención y la saqué brevemente del infierno. La explicación no era perfecta, pero si el anterior Adán hubiera tenido esa idea, habría hecho exactamente eso. Así que, técnicamente, todo cuadra. Una lógica del tipo bueno, con eso basta. Adam, así que querías realizar un experimento con esa pecadora. Finalmente recobró el sentido, recuperando su frágil compostura en la voz. Sí. ¿Quieres añadir algo sobre esta influencia del infierno? No le veo sentido a los experimentos constantes si tú, por ejemplo, ya lo sabes todo. Suspiró profundamente. Al parecer, no esperaba tener que dar sermones durante un interrogatorio. Bueno, así son las cosas, cariño. Ya verán. He salido de situaciones mucho peores que esta, basta. No he salido de ningún aprieto así. ¿Qué son estos pensamientos? No,
Podría pensar así, pero solo en broma, pero de repente me sentí convencido de que, efectivamente, había vivido una especie de desastre total. ¿Qué fue eso? ¿De verdad pasé por algo así? ¿O es el recuerdo de otra persona? ¿De Adam? Lo dudo. Pero no hay nadie más. Maldita sea, me duele la cabeza. Se sabe que el infierno está lleno de oscuridad, comenzó Será, recuperando ya la compostura, la cual empuja toda la luz más allá de los 7 círculos, sin contar la embajada, que forma parte del cielo. Es indeseable estar en el infierno. Cuanta más luz hay en un ser, mayor es la presión de la oscuridad sobre su mente. La oscuridad actúa como una antisustancia. Desplaza la luz, destruye la estructura mental, provoca distorsiones perceptivas, agresividad, miedo, sustitución de motivaciones e inestabilidad de la personalidad. Por lo tanto, Adam, es extremadamente indeseable que estés en el infierno durante largos periodos. La frecuencia óptima es no más de una vez cada 10 años. Y dijo todo esto mientras me miraba de una forma tan expresiva que involuntariamente me estremecí. Ahora está claro por qué no quieren bajar al infierno. La pregunta es cómo afecta esto a los pecadores y a Lucifer. Al parecer, no perdió sus poderes de serafín. ¿Y qué pasa con los pecadores? ¿Existe alguna influencia? Pregunté, inclinando ligeramente la cabeza, como de pasada, aunque en realidad estaba muy interesado. No, respondió Serás sin dudar. Los cuerpos y las almas de los pecadores están hechos de oscuridad, igual que los nuestros lo están de luz. No se ven afectados por la influencia del infierno. Te lo garantizo. Eso es bueno. Significa que la oscuridad no influye en las acciones de los pecadores. Solo, si el infierno y su atmósfera son indiferentes a los pecadores, y la oscuridad no les afecta, entonces resulta que no se redimen no por magia maligna ni por presión ambiental, sino porque son degenerados que ni siquiera piensan en la redención. Simplemente les da igual. Es su elección. Sí, claro, el entorno también influye, no lo niego. Pero, en mi vida pasada conocí a un chico. Un chico de una familia disfuncional. Cada día era un infierno. Padres drogadictos, quién sabe lo que pasaba en casa, y en el colegio. Acoso, humillación, burlas. Siempre magullado, con la ropa sucia, la mirada perdida. Pero él, no se quebró. No perdió los estribos, no se metió en peleas. Simplemente se estremecía, guardaba silencio y, a veces, lloraba en silencio. Después del colegio, no se unió a ninguna pandilla ni se dedicó a la bebida. Ingresó en un seminario. Y luego, en una facultad de teología. Y no, no es broma. Allí no te enseñan banca y en 3 días. Son instituciones educativas de verdad para sacerdotes. Y mientras la mitad de sus compañeros habían muerto de sobredosis o se pudrían en la cárcel, él vivió. En paz. Feliz. Con una esposa encantadora. En una casa acogedora. Por cierto, a su madre la internó a tratamiento. A la fuerza. Su padre ya había fallecido para entonces. Pero a su madre la ayudó a salir adelante. La aficionó a la Biblia, le devolvió el sentido de la vida. Un par de años después, ya vivía con ellos. Se portaba bien. Parecía que empezaba a recordar que era un ser humano, no un animal. Cuando me enteré de esto, me sorprendió mucho. Empecé a ver la fe de otra manera. Sí, un sistema. Sí, una herramienta. Sí, control masivo de la población, etc. Pero una herramienta es solo eso. Una herramienta. Puedes cortar pan con un cuchillo. O puedes degollar a alguien. Entonces, ¿por qué no podemos ayudarlos a reformarse? Preguntó Emily con sincera sorpresa y tristeza. ¿En serio? ¿Qué niña? Tiene 157 años, por cierto. Lo comprobé. Pero se comporta como si acabara de dar sus primeros pasos en el mundo de la fantasía. ¿Será
Querida, ¿la criaste en una burbuja o algo así? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el realismo? ¿Dónde está siquiera un poco de pensamiento crítico? No me extraña que Charlie la pusiera en contra de Será tan fácilmente en la historia original. Les ayudaremos. Solo es cuestión de tiempo, dije, intentando sonar segura, no demasiado dura. Será, ¿y las armas, por cierto? ¿Han consultado con alguien? Buen momento para cambiar de tema. Y sí, me había estado molestando todo este tiempo que los demás serafines permanecieran en silencio. Ni un suspiro, ni un comentario, nada. Sentados como estatuas vivientes, y resultaba un poco inquietante. ¿Qué, estarán conversando telepáticamente? ¿O esperando a que me acorrale? Me pregunto cómo explicó Será la presencia de cientos de toneladas de armas angelicales en el infierno, sin revelar información sobre los exterminios. Exterminios. En el cielo, claro, las llaman purgas. ¿Y a quienes las llevan a cabo? Exorcistas, no exterminadores. Conveniente, ¿verdad? Estéril, hermosa, solemne. Neolengua pura, en su forma más pura. Y la neolengua, dicho sea de paso, es una de las señales de una dictadura. ¿Verdad, Será? Por cierto, las bromas sobre las tendencias dictatoriales de Será son una vieja tradición aquí en el cielo. A la gente le encanta hacer comentarios sarcásticos. Pero en realidad es solo humor. Sin reproches, sin doble sentido. Empezó con un antiguo discurso pomposo suyo, hace muchísimos años. Y se quedó desde entonces. Así que es canon. Sí, podemos recuperar el metal angelical, comenzó Será, pero un dejo de duda se coló en su voz. Pero será bastante difícil. Mover varios cientos de toneladas es prácticamente imposible. 100, tal vez, de alguna manera, pero todo a la vez, no tendremos la fuerza suficiente. Entonces te ayudaré, dije con voz astuta y una sonrisa burlona. Conseguiré unas 85 toneladas en 3 días. ¿Puedes encargarte del resto? Será alzó la vista sorprendida. ¿No te lo esperabas? ¿No creías que Carmilla tuviera tanto armamento angelical, eh? Y te lo advertí, Creo que es posible. Afectar al infierno es increíblemente difícil, pero creo que podemos lograrlo. ¿Será, y yo qué? Yo también quiero ayudar. Exclamó Emily, iluminándose y prácticamente saltando en su asiento. ¿Todavía eres demasiado joven para esas cargas? Será, venga, deja que la chica participe, dije entre risas, mirando el ardiente deseo en los ojos de Emily. Mira lo mucho que quiere ayudar. Sufre, mujer. Eso te enseñará a no citarme a declarar. Mientras tanto, Emily ya estaba poniendo ojitos de enamorada y acurrucándose junto a mamá, intentando persuadirla con una mirada al estilo del gato con botas. Oh, está bien, concedió. ¿Eso es todo? ¿O se supone que debo quedarme aquí sentado hasta la mañana? Ah, sí. Adam, avísanos cuando hayas trasladado todo el metal al cielo. Después, haremos lo que nos corresponde, dijo Será con voz serena. Metal, no armas. Curioso cómo le gusta envolver esas palabras en un velo de delicadas frases. De acuerdo. Te daré una señal. Uf. Me libré de esta con una buena excusa. Portal a mi habitación, ahora mismo. No tendría nervios para un vuelo. Descanso. Y ahora estoy en casa. Tras un rato de mimos con Lute, que, claro, no se esperaba mi aparición repentina y soltó un gritito de sorpresa, hablamos de todo lo que había pasado. Pensamos dónde guardar las armas. Lógicamente, claro, en el almacén. Pero el espacio allí, es una mierda. Tendremos que ampliarlo con la ayuda de Light. 10 veces más. O más. Y luego, como de costumbre. Película. Aperitivos. Vino. La agradable compañía de mi amado ángel. Ah, por fin puedo relajarme.
Interludio, o un sueño que no significa nada. Sol de la mañana, ¿todavía con vida? ¿Crees que recuperarás tus reservas para el anochecer? Me pregunta este genio optimista de ojos violetas, con una mirada como si yo estuviera allí tomando café, y no esparciendo las entrañas de un coche sobre el capó por tercera hora consecutiva. ¿Para el anochecer? Ni hablar. Si tengo suerte, recobraré el juicio por la mañana, refunfuñé, sin apartar la vista de un tornillo que había decidido que ahora formaba parte del chasis. Silbó, como sorprendido. ¡Qué mierda! Anoche me agoté por completo, como una mecha vieja. Y mi energía también se descontroló, gracias a esos malditos mutantes que él mismo potenció con su poder divino. Ahora, con un simple roce, ¡zas! Daño de aura y un dolor infernal. Vaya, qué mal, murmuró, y por un instante su expresión se ensombreció. Por fin comprendió que esa noche tendrían que luchar juntos, sin mí. Y sin mí, sin duda lo tendrían muy difícil. Y sí, en condiciones normales, ninguno de esos monstruos gigantescos nos habría tocado. Al fin y al cabo, el cuerpo de un nuevo dios es impenetrable, ni siquiera para una bomba nuclear, de eso estoy seguro. Pero cuando su poder se vierte en ellos, hasta una cucaracha con ese tipo de relleno se convierte en una minibomba nuclear. Y estos monstruos no son precisamente cucarachas. O tal vez simplemente te rendirás y morirás sin mí, ¿eh? ¿Harás fila para el verdugo en cuanto la palme? Rugí, golpeando la capucha con tal furia como si fuera la culpable de todo. Listo, problema resuelto. Podemos seguir conduciendo antes de que otra manada de estos locos nos encuentre aquí. Si tenemos suerte, llegaremos a la ciudad. Y allí, casas, barricadas, una oportunidad para sobrevivir. El romanticismo del postapocalipsis, ¿qué carajo? Oye, ¿qué te pasa con esa actitud? Murmuró, abatido. Aquella misma sombra brilló en sus ojos. Un recuerdo. De otros. De cómo murieron. Y seguimos conduciendo. Porque no había otra opción. Lo siento. Me duele todo, así que estoy nerviosa, exhalé, acomodándome en el asiento del conductor. Sube. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, y el tiempo es ahora nuestro recurso más valioso. ¿Más valioso que la reserva? Preguntó, sintonizando con mi frecuencia. Dale tiempo, la reserva se recuperará. Pero si uno de los verdugos te encuentra de noche, mejor ahórcate. De todas formas, no tienes ninguna posibilidad. Y aquí estamos de nuevo en la carretera. De nuevo polvo, cenizas y los restos de un mundo que una vez tuvo vida. ¡Ay, Capítulo 14. Me desperté temprano por la mañana. Casi al amanecer. Recuerdo haber tenido una pesadilla, bastante desagradable, a juzgar por la sensación que me quedó, pero no recuerdo qué era. Algunas imágenes aún parpadeaban ante mis ojos, pero en cuanto intentaba enfocarlas, se desvanecían como acuarelas bajo la lluvia. En fin, ¿qué demonios? Me teletransporté silenciosamente a la cocina para no despertar a Lute. Ayer estaba muy nerviosa por todo el lío de los serafines. Déjenla dormir. Duerme de una forma tan adorable. En serio. Es una tontería despertar a una criatura tan encantadora. Una lástima, incluso. El eterno dilema. Mirar o besar, y mientras duerme, ninguna de las dos opciones es viable, siente una mirada fija. En la cocina, preparé té, lo serví en mi taza gigante de siempre, una taza de verdad, no esas tacitas de café expreso, ¿quién las inventó? Y salí al jardín. Me senté en una tumbona, puse la taza a mi lado y contemplé el amanecer. El cielo era de una belleza ridícula. Suave, brillante, liso. Y al mirarlo, pensé, joder, qué suerte he tenido. Este mundo, este cuerpo, este momento, me saqué la lotería. Literalmente. Una vida plena. El paquete completo. Respeto, poder, influencia. Dinero, bueno, en realidad no hace falta en el cielo,
pero por pura costumbre, sienta bien. Un ejército de bellezas dispuestas a destrozar a cualquiera que señale. ¿Qué más se puede pedir? En esa vida, yo era, bueno, no un perdedor. Simplemente alguien que se había rendido. Un cascarón vacío, dejándome llevar por la corriente. Día tras día, una rutina. Trabajo, libro, juegos, dormir. Insípido. Insípido. Sin sentido. Y no hice nada para cambiarlo. Y aquí lo tengo todo. Todo. Desperté en el cuerpo de uno de los seres más poderosos del mundo. ¿No es eso una suerte increíble? Pero, cada vez que estoy a solas, en lo más profundo de mi ser, el mismo pensamiento me sigue atormentando. Algo anda mal conmigo. Mi personalidad parece dañada. Al principio, pensé que era por el shock. Bueno, después de todo, otro mundo, otro papel, otro cuerpo. Luego, lo atribuí a la influencia de Adán. O del infierno. O de la oscuridad. O lo que sea. Pero ahora no estoy seguro. Tal vez sea más complicado. Tal vez estos no sean mis sentimientos, ni vestigios de Adán, ni la influencia de la magia. Tal vez algo en mí esté realmente roto. No siento ninguna motivación. No le veo sentido a nada. Simplemente, existo. Y ya está. Parece que intento ayudar, parece que me atrae la idea de rehabilitar a los pecadores, pero, ¿de dónde viene este deseo? ¿Es mío? ¿O de Adán? ¿O es la voluntad de quien me metió en este cuerpo? Tengo todo lo que soñé. Pero ahora ¿qué? ¿Qué hago con ello? ¿Cómo sigo adelante? ¡Ay, mi vida, qué desastre! Terminé mi té y aparté mis pensamientos, así que volví a casa. Empecé a preparar el desayuno. Algo rápido, nada del otro mundo. A Luce le encantan los huevos con bacon. No sé por qué, pero si eso la hace feliz para empezar el día, se lo prepararé todos los días. 5 minutos después, el tocino chisporrotea en la estufa, el café se prepara y el té ya está listo. Entonces veo a mi angelito dormilón en la puerta de la cocina. Con mi sudadera, claro, me hice varios conjuntos para ver qué me sienta bien y qué es mejor no usar. El pelo revuelto, los ojos entrecerrados, un leve bostezo en la comisura de los labios. Perfecto. Dios, ¿por qué es tan adorable? Buenos días, mi ángel. ¿Dormiste bien? Deslizo los huevos y el tocino en un plato, lo coloco frente a ella y le sirvo café y té. Buenos días, Adam. Dormí bien. Si alguien no se hubiera levantado de la cama, habría sido maravilloso, refunfuña, pero sin enfado en la voz. Más bien con un disgusto juguetón. Unos segundos después, ya me está abrazando y besándome la mejilla genial. Muy bien. Siéntate, vamos a desayunar. Hoy es mi día libre, así que no hay entrenamiento. De todas formas, no lo tenía planeado. Me has superado con creces en todo, dijo Lute con tristeza, dando un sorbo a su café. Mejor dime, ¿qué planes tienes para tu día libre? Pensé en tocar algunos instrumentos, dije encogiéndome de hombros. Necesito recuperar mi práctica. Ya sabes. Tal vez podríamos ir a algún sitio. Veo que has empezado a disfrutar de los paseos conmigo. Es difícil no disfrutar de los paseos románticos con la persona que amas, ¿sabes? Declaró con fingida indignación, inflando los mofiletes como un hámster. ¿En serio, quién le permitió ser tan adorable? Ya dije que es una monada. Lo repito. Y, si es necesario, lo seguiré repitiendo hasta el fin de los tiempos, aunque en el infierno haya un caldero especial para la dulzura excesiva. Abrazo a mi dulce teniente, sí, esa frase fuera de contexto suena, cuanto menos, sospechosa, e inmediatamente ella me rodea con sus brazos, con seguridad, pero con un ligero toque de ternura. Cálida. Serena. Para desayunar, como de costumbre, improvisamos un buffet con lo que había en la nevera. Huevos, tostadas, café. Un clásico.
Masticamos tranquilamente, hablando de los planes para el día. Un paseo por el parque, de la mano, por supuesto, y con helado, una visita a esa cafetería tan mona de la esquina donde el dueño ya nos recibe como a viejos amigos, y quizá ir al cine. Y lo demás, ya lo decidiríamos sobre la marcha. El paseo resultó perfecto. El sol no abrasaba, pero tampoco se escondía. La brisa era suave, de esa que hace que el pelo ondee con gracia en lugar de meterse en la boca. Caminamos, charlamos, a veces simplemente guardamos silencio, e incluso ese silencio era acogedor, no incómodo. En la cafetería, el dueño nos reconoció como siempre, nos guiñó un ojo y nos trajo en silencio nuestros dos postres favoritos. Para la película, elegimos una comedia ligera, nos reímos más fuerte que nadie y, al parecer, sin querer les arruinamos el final a la pareja que estaba detrás de nosotros. Bueno, cosas que pasan, espero que no te manden al infierno por eso. Por la noche, volvimos a casa. Un poco cansados, pero contentos, y unas horas más tarde, ya nos estábamos yendo a la cama. Se acabó el día libre y mañana tengo una reunión con la dulce princesa del infierno, que, al parecer, me respeta, y con su novia, que me odia. Un dilema. La mañana comenzó con el aroma familiar del café. El mismo que tanto le gusta a Lute. Fuerte, oscuro, con un característico regusto amargo y un ligero toque a nuez, casi imperceptible. Hace tiempo que se grabó en mi memoria como algo reconfortante. Una señal de hogar. Al abrir los ojos, me di cuenta de que ya estaba en la cocina. Atareada, cocinando, haciendo ruido con los platos. Y eso que ayer se quejó de que me había escabullido de la cama, dejándola sola. Ja. Me levanto en silencio, de puntillas, intentando no hacer ruido. ¿Estamos de caza? Sí. Echo un vistazo a la cocina. Luce está sirviendo café en tazas. Hay una cierta calma y gracia en sus movimientos. Me escondí en el umbral, di un par de pasos hacia adelante y, cuando ella se giró ligeramente, la abracé por la espalda, apretándola contra mí con suavidad pero con firmeza. La atrapé entre mis brazos y acaricié su cabello con la nariz, inhalando su aroma. Cálido, ligeramente dulce, con notas de vainilla. Oye. No te me acerques sigilosamente así, te pedí que no lo hicieras. Chilló indignada, retorciéndose en un intento de darse la vuelta. Sí, digo con la expresión más inocente. ¿Y quién me estaba dando la lata ayer por escaparme de la cama, eh? Pues ahora tú también has roto esa regla. Así que prepárate para el castigo. Y, sin esperar respuesta, empiezo a hacerle cosquillas, en las costillas, los costados, la nuca, justo en los lugares más sensibles. Luce enseguida empieza a reírse, intentando zafarse. No, Adam. Por favor. Me rindo. Se atraganta con la risa, pero ahora se ríe a carcajadas, casi gritando. Demasiado tarde, criminal. Continúa la ejecución hasta que empieza a caer hacia atrás y la atrapo en mis brazos. Cuando amainó la tormenta de risas y cosquillas, por fin nos sentamos a la mesa. El menú habitual ya estaba listo. Huevos con bacon, tostadas con queso y mermelada de frutas, un par de rodajas de pomelo y, por supuesto, su café fuerte y mi té. Aprieta los labios, luchando contra una sonrisa, pero pierde. Desayunamos juntos y, después, Luce se fue al entrenamiento semanal de todos los exorcistas. Sí, aquí también lo tienen. Últimamente, ella y yo hemos empezado a entrenar a las chicas en un antiguo estilo de lucha, uno que se usaba durante la Primera Guerra. El estilo se diferenciaba del moderno en que estaba mucho más orientado a la defensa, porque en aquel entonces no luchábamos contra pecadores indefensos, sino contra demonios. Mientras tanto, subí al estudio. Con té, por supuesto. Verde, con frutos rojos, ácido y ligeramente dulce. No sé por qué no me canso de él. Simplemente está rico, y punto.
Me siento en el sillón, dejo la taza a mi lado y me pongo a pensar. Hoy tengo una conversación con los huéspedes del hotel, pero sobre todo con Baugie. Dudo que me perdone, pero eso no importa. Personalmente, no participé en su expulsión del cielo, pero la vergüenza aún me carcome. Como si hubiera sido cómplice de algo malo, impuro. Debería disculparme. Aunque no acepte mis disculpas. Solo para tranquilizarme. ¿Y ahora qué? Es poco probable que arme un escándalo. Al fin y al cabo, quieren mucho a Charlie. No le haría daño, aunque esté enfadada conmigo. Pero hay que pensar bien el diálogo. Prepararse para todas las posibilidades. Incluso podría ofrecerle volver al cielo. Está claro que se negará, pero el gesto en sí significará más que las palabras. Podría orquestar la conversación para que Charlie la oiga por casualidad. ¿Es necesario? No realmente, así que descartémoslo. A las 9, ya había repasado mentalmente un montón de posibles escenarios. Espero que todo salga bien. Me puse un traje blanco, una camisa dorada y zapatos. Es obvio que no vengo del infierno. Pero mi aspecto es muy distinto al del anterior Adán. Por cierto, ya es hora de que me quite esa vieja túnica. Es incómoda, sobre todo en combate. Y, por decirlo suavemente, me veo raro. Abro un portal. Un paso, y estoy justo frente a la puerta del Azvin Hotel. ¿Y por qué vine aquí? Al infierno, que, como me explicaron hace poco, tiene un efecto terrible en la mente. Y sin un objetivo claro, me dirijo hacia la hija de un antiguo serafín al que no soportó, gracias a los sentimientos de Adam. Bueno, es sencillo. Tengo curiosidad. Quiero ver el hotel, hablar con sus habitantes, a quienes he visto en la pantalla del ordenador, y también librarme de este extraño sentimiento de culpa hacia Baugie. El edificio se extendía ante mí. Grande, caprichoso. Muchos pisos, torres, ornamentación elaborada. Todo estaba hecho en estilo gótico con elementos art deco, pintado en tonos rojo púrpura oscuros. Parecía una mezcla entre un castillo y una discoteca, sacado de un sueño. En el tejado y en la entrada, letreros de neón con la inscripción Azvin Hotel parpadeaban y brillaban en el aire. Alrededor, árboles sin hojas, tierra agrietada, todo como si estuviera chamuscado. Arriba, un cielo rojo oscuro con vetas, como si alguien hubiera derramado vino y lo hubiera removido con una cuchara negra. Las luces de las ventanas del hotel estaban encendidas, lo que significa que los huéspedes estaban dentro. Doy un paso adelante. Un golpe, apenas habían transcurrido 10 segundos cuando la puerta frente a mí se abrió de golpe. Lo primero que vi fue un ojo. Un solo ojo, furioso, ceñudo, desconfiado. Reconocí a Baugie de inmediato. Pero ella no me reconoció. ¿Quién demonios eres? Espetó Baugie bruscamente y con una clara amenaza, abriendo un poco más la puerta y lanzando instantáneamente una lanza en mi dirección. Se mantenía erguida, segura y firme. En sus ojos se reflejaba una mezcla de irritación y ganas de atacar. Nada de cursilerías, solo dureza pura. Tenía el pelo largo y blanco con reflejos escarlata que le caían hasta los hombros, y un flequillo espeso que le cubría el ojo izquierdo, donde lucía una cruz roja. Vestía una blusa roja corta con cuello y puños negros, una minifalda negra, medias largas de color gris oscuro y zapatos negros. Un enorme lazo escarlata en la cabeza completaba su atuendo. Me miró con severidad, como si esperara una trampa. Y la había, pero no del tipo que ella pensaba. Oh, Baugie, he cambiado tanto que ya no me reconoces. Dije con una leve sonrisa y fingiendo tristeza en la voz. No respondió. Solo entrecerró los ojos. Me escrutó. Lentamente, con atención. Podía ver cómo los engranajes de su cabeza repasaban recuerdos, rostros, entonaciones. Y en un instante, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Adam.
exhaló, sorprendida, como si no pudiera creer lo que veía. Sus labios se entreabrieron y la mano que sostenía la lanza tembló. Precisamente. Me gustaría hablar contigo a solas, si no te importa. Reacción instantánea. Tensión en los hombros, mandíbula apretada. ¿Por qué has venido? Su voz era áspera, casi temblorosa. Si le hiciste daño a Charlie, entonces... Dije que quería verte, la interrumpí, mirándola fijamente a la cara. Así que, por favor, acompáñala a una habitación. ¿De acuerdo? Detrás de ella, una cabeza rubia asomó, como un rayo de sol que se abre paso entre una fachada gótica. Charlie. La princesa del infierno. Asomándose con curiosidad por detrás del hombro de la chica, tras oír una voz familiar. Sus ojos brillaban de curiosidad, sus labios temblaban de anticipación. ¿Acaso quería más invitados? La miro, sonrío y asiento con la cabeza. Lentamente levanto la mano y la saludo. Me pregunto si me reconocerá. ¿Adam? Exclamó Charlie sorprendida. Me reconoció. Sí, hola, princesa, respondí con una sonrisa pícara, ladeando ligeramente la cabeza. Solo pasaba de visita. ¿Te importaría si me llevo a tu irresistible novia unos minutos? ¿Baggie? Preguntó de nuevo, aún más sorprendida, dirigiendo la mirada a su amiga. Al verme asentir, como confirmando que todo era serio, añadió. Bueno, si a Baggie no le importa, miré a Baggie. Con calma, con benevolencia. Pero mi mirada transmitía que la conversación sería importante. Ella lo entendió. Respiró hondo, como reuniendo valor, y asintió. De acuerdo, Charlie, espera aquí. Vuelvo enseguida, dijo Baggie nerviosa e hizo un gesto para que la siguiera. Pasamos junto a la recepción y salimos del amplio vestíbulo, donde reinaba la penumbra y la suave luz de lámparas antiguas. Los techos eran altos, con bóvedas talladas cubiertas de intrincados diseños que destilaban un aire teatral y solemne. Cortinas pesadas, detalles metálicos y ornamentos de diseño simétrico. El vestíbulo estaba casi vacío, pero un murmullo flotaba en el aire. Ecos de conversaciones de pecadores, sorprendidos por la presencia de alguien en el hotel. Pasamos junto a un antiguo escenario de teatro con una cortina de terciopelo polvorienta. Pasamos junto a un bar con iluminación roja de fondo y una larga barra donde se apilaban botellas. Pasamos junto a la cocina y el comedor. Subimos. Los pasillos eran algo lúgubres y silenciosos. El bullicio del hotel ya no se sentía aquí. Finalmente, llegamos a una habitación. Ella abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. La habitación era tranquila. No muy grande, pero acogedora. Una mesa junto a la ventana, varios sillones con tapicería oscura, estanterías a lo largo de la pared. El aire olía a polvo, madera y tinta. Todo aquello me recordó a mi estudio. Entré y me senté en un sillón mientras Baggie cerraba la puerta tras ella. Bueno, dije, volviéndome hacia ella, hablemos. ¿Y qué quieres de mí? Su voz era firme, pero tras ella se escondía cautela. No miedo, sino más bien el instinto de una superviviente que había sufrido demasiadas heridas. Exhalé. La sonrisa se desvaneció y toda bravuconería abandonó mi rostro. Siéntate, dije suavemente, casi con ternura. Durante un rato, se quedó inmóvil. Simplemente permaneció en medio de la habitación, como si decidiera si huir o quedarse. Solo después de unos largos segundos, Baggie se dejó caer lentamente en el sillón frente a mí, sin apartar la vista de mí. Te escucho. Me pasé la mano por la cara. Tenía un nudo en la garganta. Parecía que hasta el aire se había vuelto más denso. Suspiro, ¿prometes que me escucharás? ¿Hasta el final? Ella asintió. Con reserva. Con cautela. Primero, quiero disculparme. Me equivoqué. Me equivoqué mucho. Hice una tontería, algo de lo que todavía me avergüenzo.
Hice una pausa, pero ella no dijo nada. Solo escuchó. Me alegro de que hayas encontrado el amor. De verdad. Pero, me duele haberte causado tanto dolor. Y me avergüenzo. Perdóname, Baghie. Silencio. Un zumbido. Casi ensordecedor. Frunció el ceño. Como si intentara comprender. ¿Estoy jugando a algún juego? Quisiera ayudarte con Charlie. Entiendo que no cambiará nada. No intento expiar mi culpa con grandes gestos. Es solo que, quiero ayudar. Y además, dudé, quería ofrecerte la posibilidad de volver al cielo. Y además, podría devolverte las alas y el ojo, un destello en sus ojos. De dolor, duda y un resentimiento salvaje e inagotable. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de Charlie? Su voz tembló, se volvió áspera. Negué con la cabeza y suspiré. Nada. Ni de ti, ni de ella. Simplemente, ya no puedo ver cómo todo se desmorona. No soy un demonio, Baghie. Ni un pecador. Creía sinceramente que estábamos haciendo lo correcto. Pero me equivoqué. Y ahora lo entiendo profundamente. Se aferró a los reposabrazos. Le temblaron los párpados. Y el resentimiento apareció en su voz. ¿Y crees que te voy a creer? Susurró, casi con odio. Después de todo lo que me hiciste. ¿Y todo porque no pude matar a un niño? Se levantó del sillón y una llama real brilló en sus ojos. Lágrimas, ira, dolor, todo mezclado. Por eso me arrancasteis las alas. Por eso me sacasteis un ojo y me dejasteis morir. En el infierno. Gritó casi a gritos al pronunciar las últimas palabras. Me levanté de un salto. Ella retrocedió, como si instintivamente protegiera a una Charlie imaginaria. Tenía miedo, no por ella misma, no. Por ella. La pequeña, brillante e ingenua Charlie. ¿Y yo? No iba a hacerles daño. Me acerqué. Paso a paso. En silencio, lentamente. Y, sin decir una palabra, me arrodillé ante ella. Baghie se quedó paralizada. La sorpresa se reflejó en sus ojos. Ese instante la dejó sin aliento. Yo, quien la había arrojado al infierno, de repente me arrodillé. Baghie, mi voz se quebró, admito mi culpa. No busco el perdón. Te pido que no guardes rencor en tu corazón. Aunque no te liberes del resentimiento, no te aferres al odio. Me lo merecía. Pero tú mereces paz. Luz. Amor. Guardó silencio. Su rostro estaba tenso. No lloraba, pero era evidente que estaba a punto de hacerlo. En sus ojos se reflejaba una pregunta. ¿Sería otra trampa? Pero no lanzó ninguna acusación. Simplemente miró. Y, tal vez, por primera vez, no con odio. Levántate, por favor, exhaló débilmente. Su voz era ronca, cansada, como si hubiera cargado con ese dolor en su interior y ahora, por primera vez, lo hubiera dejado salir. Como si hubiera abierto una pequeña grieta en un muro, tras la cual rugía todo lo que una vez había sufrido. Y esa grieta inmediatamente empezó a gotear. No pudo contenerlo. Las lágrimas brotaron de su único ojo, desfigurando su rostro con amargura. Se encorvó, abrazándose a sí misma como si intentara no gritar, y se apoyó contra la pared, indefensa como una niña. La miré y se me encogió el corazón. Incluso para mí, que solo había intentado mantener una relación neutral con ella durante todo este tiempo, era difícil soportar aquella mirada. La mirada de alguien que había sido traicionada, abandonada, pero no derrotada. Me acerqué. En silencio, sin decir palabra. Y la abrazó. Con suavidad, con cuidado. No como un hombre abraza a una mujer, sino como se abraza a alguien que no tiene dónde ir. Como un niño que quiere esconderse del mundo, aunque sea por un instante. Su cuerpo temblaba. Las lágrimas corrían libremente, y no intentó contenerlas. No era debilidad, era liberación. Apoyó la frente en mi hombro, sin decir nada. Solo lágrimas, solo temblores.
La abracé. La acaricié. Mis manos se movían lentamente por sí solas, como las de Adán cuando abrazaba a aquellos exorcistas que habían sufrido demasiado. Y a veces sucedía. No había lujuria en ello, solo calidez. Apoyo. Y, de forma imperceptible, hice lo que tanto había deseado. Le devolví la vista. Sin alardes, sin luz ni sonido. Simplemente permití que esa partícula de luz en su interior volviera a encenderse, gracias a mi poder. Estaba a punto de proceder a restaurar sus alas, pero, algo cambió. Lo sentí incluso antes de verlo. Una presión de aire ligera, casi ingrávida, a su espalda. Como si alguien estuviera desplegando lenta y cuidadosamente enormes y frágiles pétalos. Los vi. Alas. Blancas y negras, como el día en que se convirtió en exorcista. Se movían con incertidumbre, como si ellos mismos no creyeran en su propia existencia. Baugie por fin sintió algo, y yo me quedé paralizado. Se apartó, dio un paso y me miró. Sus dos ojos me miraban fijamente. ¿Tú me devolviste el ojo y las alas? Preguntó con incertidumbre, casi con incredulidad, batiendo ligeramente las alas. Negué con la cabeza con una suave sonrisa, sin eliminar la calidez de mi voz. No. Solo te curé el ojo. En cuanto a las alas, ellas mismas decidieron que era hora. Me incliné un poco más cerca. Al parecer, alguien dentro de ti también creía que eras digno de ellas de nuevo. Baugie parpadeó confundida y luego, finalmente, se permitió una pequeña sonrisa, cansada pero sincera. Gracias. Tú, pareces diferente. Más tranquilo. Más amable. Claro que sí. Ya te lo dije. Me di cuenta de que estaba equivocado, respondí, tomándole las manos. Me alegro de que estés bien. Y de que estés sonriendo. Ella asintió. Y por un momento, volvió a ser aquella Baugie que Adam conoció. Testaruda, devota, leal, a pesar de todas las mierdas del mundo. Así que, ¿solo has venido por esto? ¿O tienes otros motivos? Sonreí con sorna e incliné ligeramente la cabeza. Bueno, para ser sincera, no me importaría hacer una pequeña visita guiada a su encantador establecimiento. Y, quizás, me cuente exactamente cómo piensa rehabilitar a los pecadores. Incluso puede cantármelo. Le guiñé un ojo. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Una leve sombra de diversión cruzó su rostro cuando se dio cuenta de a quién me refería. Bueno, está bien, señor, dijo con un tono interrogativo, como si no supiera cómo dirigirse a mí ahora. Me reí, negando con la cabeza. No, señor. Estás de vacaciones. Así que, simplemente Adam. De acuerdo, Adam, respondió ella, y por primera vez, no había resentimiento.